Buenas noches, qué bueno que te vuelvas a sumar a dar vuelta a todo. Esta semana nos deja muchísimos temas abiertos, debates. Ahora resulta que la culpa es nuestra de que sigan creciendo los contagios y las muertes. Ya los ministros de salud, el gobierno, no nos sorprende con nada. También continúa el debate sobre las fuerzas represivas, el rol de Bernie. Bueno, vamos a ver quién es Bernie, para que nadie se sorprenda, y también cuál es la responsabilidad de Axel Kicillof. Y esta semana se debatió bastante sobre el intento de poder desarrollar en nuestro país industrias, grandes granjas industriales de producción de carne de cerdo. Bueno, a raíz de un ecoescrache que se le realizó a Solá, vamos a charlar con Mariano Rosas, que es coordinador de la red ecosocialista, para que nos cuente un poco cuál es este proyecto que están planeando post pandemia y cuál es también la propuesta de las y los socialistas. Como siempre, recomendaciones culturales, agenda. Vamos a dar vuelta a todo. Si hablamos de cuál fue el tratamiento que dieron los distintos gobiernos a la pandemia, vamos a encontrar muchos errores. De hecho, si nos fijamos en lo que se hizo en Brasil, Estados Unidos, lo mismo que levantaba Juntos por el Cambio, por ejemplo, acá en la Argentina, el resultado son millones de contagios, muertes. Pero también hay otros errores y que ahora parece que no se quieren asumir, porque ante el aumento de los contagios en nuestro país, tenemos que escuchar a Ginés González, por ejemplo, acusar a la población de que son los responsables, sin hacerse cargo de que esos aumentos son por las políticas que tomó y decidió la gestión que él representa, que está en el gobierno. En el país ya tenemos más de 150.000 contagios, 3.000 muertes, y desde que se abrió la cuarentena no dejamos de tener números récord de contagio. Crece los contagios en el interior del país, ya son más de 10 provincias las que tienen circulación comunitaria del virus, echando por tierra el argumento del gobierno que el problema lo teníamos en el AMBA. Y ya se empieza a sentir con mucha fuerza la preocupación sobre si el sistema sanitario va a dar abasto, porque ya hay lugares donde las camas están al punto límite. Es así, por ejemplo, en el Hospital Posadas, en otros hospitales de la provincia de Buenos Aires. En el Posadas informan que hace semanas atrás llegaban y tenían que atender de urgencia en las guardias entre 20 y 30 casos por día. Ahora están hablando de 230, 250, donde la mitad son COVID positivo. En la ciudad de Buenos Aires, desde el sector privado hablan que ya tienen una ocupación de cama del 92%. Estos son cifras alarmantes teniendo en cuenta que no paran de crecer los casos. Pero tenemos que escuchar a Ginés González, a Goyán, a Quirós de la ciudad, o a gobernadores como el de la provincia de Jujuy, Morales, que ponen el centro en que la responsabilidad es nuestra, que el aumento de los casos es por la culpa de manera individual de la población, sin hacerse cargo de todas las medidas que tomaron durante todos estos casi 4 meses de cuarentena que no fueron suficientes. Por eso este planteo es completamente irresponsable e hipócrita de quienes son los que nos gobiernan. Pensemos un poco. ¿Vos fuiste quien definió que se abran distintas actividades no esenciales cuando estaban aumentando los contagios? Para nada. Fue una decisión del gobierno. ¿Y vos fuiste quien no hizo ningún tipo de control a aquellas patronales que estaban funcionando y que tenían que aplicar protocolos, las medidas de seguridad, de higiene, para que sus trabajadores no se contagien, que den las licencias al personal de riesgo, a aquellos que tuvieron contacto y no tenían síntomas? No, tampoco fuiste vos. No lo hizo el Estado esos controles. ¿Y fuiste vos quien no prohibió y no hizo que avancen los despidos, las suspensiones? Para nada, no fuiste ni vos ni fui yo. Fue el gobierno
que miró para otro lado mientras se despedía gente, se suspendía, se bajaban los salarios. Y son esas familias las que después tuvieron que salir para changuear, para conseguir laburo, de alguna forma para resistir esta cuarentena. ¿Y vos fuiste quien definió que se subsidie a las grandes empresas mientras dio un ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos? No, seguro que ninguno de nosotros, de nosotras decidió eso. Fue el gobierno, dejando así en peores condiciones a aquellas trabajadoras, trabajadores que, como decía antes, perdieron su trabajo, o aquellos otros que son informales o ya estaban desocupados. No fue decisión nuestra, fue del gobierno. Y vos fuiste quien definió seguir priorizando el negocio de la salud privada en vez de avanzar a un sistema único de salud que sea universal, gratuito para toda la población. No, fue el gobierno que no se animó a ir contra las privadas y los siguió beneficiando en contra de nuestra salud y de nuestra vida. Así podemos enumerar muchísimas razones, medidas que el gobierno no tomó y no las hizo porque vos o yo no quisimos. No las llevaron adelante porque ellos no quisieron, porque quisieron seguir favoreciendo a los grandes grupos económicos y dejando solo esa metáfora de que la prioridad era la salud y la vida. Ahora quieren responsabilizar a alguno que se comió un asado o plantean que se hizo mal la cuarentena. Esa cuarentena que ellos definieron ir abriendo cada vez más cuando nos acercábamos al pico de los contagios, cuando se venía el frío y cuando la circulación comunitaria del virus era un hecho. ¿Quién es? El ministro de Salud de la Nación, el mismo que planteó que el virus nunca iba a llegar al país, el que desalentó la realización de test masivos y después se lamentó. Ese mismo que no le acertó a una, que ahora habla de los problemas como si no tuviera nada que ver en las decisiones, culpabilizando a la población. Bueno, ese ministro se tendría que ir. Quienes enfatizan en la responsabilidad individual lo hacen tomando algunos hechos aislados, pero con un objetivo fundamental, que es esconder la esencia del problema, que es la responsabilidad del gobierno en las medidas que se tomaron. La apertura de la cuarentena por las presiones empresariales, sumado a la falta de asistencia por parte del Estado a las miles de familias, trabajadoras, desocupadas, para poder tener un ingreso, para lograr tener una cuarentena digna, hizo que tengan que salir a la calle a buscar trabajo, exponiéndose al virus, poniendo en riesgo su vida. Por más que lo quieran ocultar, esa es la realidad. La ausencia de las políticas públicas que venimos reclamando desde el inicio de la cuarentena son las que hacen falta ahora, de manera urgente, como por ejemplo la que vienen planteando nuestras compañeras y compañeros profesionales de la salud, insistiendo con campañas nacionales e internacionales para avanzar a un sistema único, estatal, universal, gratuito, donde toda la capacidad instalada en el país sanitaria esté puesta al servicio de la salud de las mayorías. Pero además tiene que haber una asistencia real, social y económica por parte del Estado a las miles de familias que durante la cuarentena se quedaron sin trabajo, sin ingresos, o a aquellos trabajadores informales o desocupados que la IFE ha sido completamente insuficiente. Y además, que no te vendan que es responsabilidad tuya, que no te hagan creer que es de tu vecino o de una amiga. Acá la responsabilidad es de las políticas que decidieron llevar adelante y las que no llevaron adelante los distintos gobiernos, nacional, provinciales, el ministro de Salud. Todos planteaban al inicio que la prioridad era la salud y la vida, pero la verdad es que lo que terminaron priorizando, y hoy se muestra por todos lados, son las ganancias empresarias. Por eso, hoy más que nunca tenemos que seguir planteando que nuestras vidas valen y vamos a seguir luchando para garantizar todos y cada uno de nuestros derechos.
Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. En esta semana se estuvo discutiendo mucho el rol de las fuerzas policiales y de seguridad del Estado. Esas que el gobierno nos quiere hacer creer que están para cuidarnos, cuando en realidad están diseñadas para disciplinar y reprimir a la juventud, a los trabajadores, a los sectores populares. Este debate se dio con mucha fuerza ante la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, pero también en los últimos días ante las declaraciones del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, el teniente coronel Sergio Berni. Además, fueron las peleas con la ministra de Seguridad de Nación y las coincidencias con Patricia Bullrich. Veamos un poquito sobre la historia, o mejor dicho, el prontuario de este personaje. Milico, represor, cara pintada, médico cirujano, karateca, teniente coronel, todo esto es Sergio Berni. ¿Faltó algo? ¡Payaso mediático! Bueno. Eso también. Su prontuario empieza en el 87, cuando participó del alzamiento cara pintada para pedir por la impunidad de los genocidas de la dictadura. A mediados de los 90, Néstor Kirchner, por entonces gobernador de Santa Cruz, lo designó director de un hospital en la provincia y comenzaría un romance que continúa hasta la actualidad. En 1994 hizo de espía, ofreciéndose como voluntario para supervisar la salud de los mineros de Río Turbio durante la huelga de ese año y pasó información al gobierno provincial sobre los debates en las asambleas y las filiaciones políticas de los huelguistas. Cuando los trabajadores se enteraron que era un militar, lo expulsaron de la mina. Luego de tener otros cargos en la gestión provincial, en 2003 Berni llegó al Ministerio de Desarrollo Social de la mano de Alicia Kirchner, pero la función social te la debo. Su tarea central fue intentar desarticular el movimiento piquetero, a partir de la cooptación de los sectores más dialoguistas y el aislamiento de los combativos. Pero el salto a la primera plana de la escena represiva se da en 2010, cuando se produjo la ocupación del Parque Indoamericano por parte de unas 1.500 familias. Berni fue el interlocutor del gobierno nacional con la gente y dirigió el plan de acción entre Gendarmería, la Federal y la Metropolitana, con el resultado de una brutal represión y 3 muertos. Hasta que, al año siguiente, fue designado secretario de Seguridad de la Nación por Cristina Fernández de Kirchner. Desde allí comenzó a utilizar a la gendarmería en los barrios, bajo el argumento de la lucha contra la inseguridad, que no fue otra cosa que disciplinamiento a los trabajadores y a los jóvenes. Además, protagonizó varias represiones en la Panamericana y la General Paz contra trabajadores de la zona, provocaciones como la del gendarme Carancho y espionaje ilegal a organizaciones sociales y políticas, conocida como Proyecto X. Berni nunca pasa desapercibido en los medios, siempre se lo puede ver acompañando el discurso de sentido común de derecha, en favor de la mano dura, estigmatizando a trabajadores y migrantes. Desde que Berni juró por Néstor y Cristina y ocupa el cargo como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, elegido por Axel Kicillof, su figura volvió a cobrar protagonismo. En febrero, Berni declaró que Chocobar no es un asesino y lo que hizo, disparar 7 veces a la espalda, fue con la mejor intención. Y a partir de la cuarentena, Berni volvió a aparecer en todos los programas de TV, al comando de operativos de todo tipo. Pero lo que Berni trata de no mencionar son las brutalidades y abusos de la policía bonaerense, las decenas de casos de gatillo fácil como Lucas Verón y Facundo Scalzo, y la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro. Y cuando no le queda otra que hablar del caso, Berni no hace más que defender y encubrir a la bonaerense. Por todo su prontuario, por los pibes víctima de gatillo fácil, por Facundo que no sabemos dónde está, vamos a dejar que siga al mando del Ministerio de Seguridad. Y Kicillof, el que se hace el zurdo, ¿qué opina? Nada más que agregar de este Rambo. Pero lo que sí planteamos es que no puede estar ni un minuto más al frente del ministerio. No podemos permitir defensores del gatillo fácil, de la represión, de aquellos que defienden la mano dura, que envalentonan a la bonaerense diciéndoles que no hay lugar para los tibios. Bueno, no hubo tibios ni temerosos, porque siguió la represión, siguió el gatillo fácil, siguió la desaparición forzada, como la de Facundo Astudillo Castro, y por la que seguimos exigiendo una comisión investigadora independiente, como así también exigimos justicia por todas las víctimas de gatillo fácil. Pero Berni no es el único responsable.
Axel Kicillof es el responsable político, porque fue quien puso a Bernie en ese lugar y lo sigue bancando. Sí, al gobernador ese que nos quieren hacer creer que es marxista, zurdo, por favor. Es el mismo Kicillof que mandó a sitiar Villa Azul, el mismo que terminó de acordar la última semana que se manden más gendarmes a los barrios del conurbano bonaerense. Bueno, no nos sorprenda, porque son esos sectores políticos los que defienden a estas fuerzas policiales y de seguridad del Estado, a las del gatillo fácil, a las de la represión, a las del espionaje ilegal, a los corruptos, cómplices de las bandas narcos. Esa policía es la que proponemos desarticular. Por eso hay que desmantelar todas las fuerzas represivas del Estado, empezando por la depuración de aquellos jefes, agentes que tengan causas relacionadas con la represión, con el gatillo fácil, con el genocidio, con la corrupción, con el espionaje ilegal, con la trata de personas, con la violencia de género. Y para avanzar en el debate de la seguridad, se tiene que hacer en base a la organización comunitaria, vecinal, que sean las organizaciones de derechos humanos, de la lucha contra la represión policial, quienes sean los que controlen su accionar. A los comisarios hay que elegirlos por el voto popular, tienen que ser revocables. Pero este debate que es tan profundo, te propongo que lo hagamos en un próximo programa, con todas las propuestas, con entrevistas, para de verdad ponernos a pensar qué se tiene que hacer con las fuerzas de seguridad y cómo podemos discutir la seguridad de una manera social, comunitaria, como lo proponemos las y los socialistas. Esta semana tuvo estado público, fundamentalmente en las redes sociales, una denuncia sobre un acuerdo que están intentando llevar adelante el gobierno nacional con China para la instalación de grandes fábricas de cría de cerdos en nuestro país. Pero no fue el único. También hubo otro que no tuvo tanto estado mediático y que es el acuerdo que están llevando adelante con la fundación de Bill Gates para crear alimentos sintéticos. Sí, escuchaste bien. En el medio del debate sobre la soberanía alimentaria, están intentando llevar estos proyectos que están muy lejos de lo que necesita la mayoría de la población para de verdad discutir una soberanía alimentaria. Veamos el informe y después profundizamos. A partir de la expropiación de Vicentín que no fue, escuchamos muchas veces decir que el gobierno dio un paso en la soberanía alimentaria. ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Y en realidad dio varios pasos, pero no hacia adelante, sino hacia atrás. Ya que se están preparando proyectos que representan lo peor del agronegocio extractivista. A fines de junio se realizó un encuentro con muy poca difusión mediática entre el ministro de Agricultura y la fundación Bill Gates para producir carne sintética, huevos artificiales, vacas gigantes, semillas genéticamente modificadas y un proyecto de producción agropecuaria sin personas, sin incluir comunidades. Todo con inteligencia artificial, para seguir fumigando con nuevos combos de agrotóxicos y fertilizantes. No me hice rico firmando cheques, señor. Además de estos proyectos, en los últimos días se conoció un acuerdo entre nuestro país y China, promovido por Felipe Solá, el mismo que hace unos años autorizó la siembra de semilla transgénica de soja, para producir granjas industriales de cerdos. No este cerdo. No, este tampoco. Ahora sí. Recientemente, Alberto Fernández en un encuentro con empresarios apoyó este proyecto diciendo que hay que vender nuestra carne faenada al mundo. Y el ministro de Ambiente... Bueno, no dijo nada. Pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué ahora? China es el principal consumidor de carne de cerdo del mundo. De hecho, la soja que actualmente le exportamos está destinada principalmente para alimentar a los cerdos de China. Pero de pronto se propagó en aquel país un brote conocido como peste porcina. Al no poder comercializar la carne de cerdo infectada, mataron a 250 millones de cerdos. Es por todo esto que ahora China busca trasladar esta forma de producción a la Argentina. Estas granjas industriales o feedlots someten a los animales a condiciones brutales de hacinamiento y estrés, lo que genera que bajen sus defensas. Para intentar contrarrestar esto, se les aplican decenas de antibióticos, pero muchas veces los virus terminan mutando e infectando igual.
Por eso mismo estas granjas son el terreno ideal para el surgimiento de todo tipo de enfermedades, un criadero de futuras pandemias. Y además, para alimentar a los animales de estas granjas industriales, se necesitará producir más soja y por ende, más deforestación, más agrotóxicos, más veneno. Lejos de beneficiar al país, los únicos favorecidos serían las grandes cerealeras, los capitalistas del campo y los laboratorios. Acabamos de ver una muy buena introducción a este debate. Con la llegada de la pandemia, se puso también en debate de dónde venía este virus, si era un virus sintético. Y quedó demostrado que era una zoonosis. Son estas enfermedades infecciosas que se transmiten de los animales a las personas. Y en los últimos 40 años, el 70% de estas enfermedades infecciosas tuvieron ese origen. Vamos a hablar con Mariano Rosa. Él es coordinador de la Red Ecosocialista para profundizar sobre estos temas. En la última semana, ellos protagonizaron un eco-escrache al conversatorio que convocó la Fundación Mediterránea, en la que participó Felipe Solá. Hola Mariano, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte. Hola Cele, ¿qué tal? Bueno, agradecido por el espacio, porque creo sinceramente que son temas los que vamos a hablar que están excluidos de la agenda de los grandes medios, así que importante contar con un espacio de debate y difusión. Bueno, quería profundizar sobre estos debates y como sé que sacaste un artículo en las últimas semanas sobre un hecho que pasó casi desapercibido por la prensa, sobre un acuerdo entre el gobierno y la fundación de Bill Gates para la producción de alimentos sintéticos. ¿Podés contarnos un poquito más sobre este nuevo proyecto productivo para el país? Claro, casi de manera inadvertida, supimos de un evento de los muchos que promueve el Ministerio de Agricultura, y que normalmente seguimos porque, digamos, nos permite ir detectando de alguna manera la agenda en materia agroalimentaria fundamentalmente. Y bueno, y descubrimos que se había organizado un evento virtual que iba a tratar la temática de tecnología y agricultura. Y bueno, ahí un poco se activaron los mecanismos de alarma de la red ecosocialista, porque siempre que tecnología y agricultura se cruzan, sobre todo en los últimos 15 o 20 años, es porque se tiene como objetivo reforzar el modelo agroindustrial, extractivo. Y bueno, y para nuestra sorpresa, encontramos algunos datos interesantes para seguir. El Ministerio estaba promoviendo esta instancia con el ICA. El ICA es el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que vendría a ser algo así como la superestructura internacional del lobby del agronegocio, y Microsoft. Es decir, Ministerio, ICA y Microsoft. ¿Y qué se discutió? Bueno, se discutió efectivamente sobre tecnología genética aplicada a la producción de comida. ¿Qué comida? Bueno, carne sintética ultraprocesada, material celular con gusto, con sabor a pollo, a pescado, huevos artificiales, semillas de maíz, soja, girasol, y todas las frutas y hortalizas y verduras que se puedan imaginar, sometidas a la edición genética a través de una técnica de manipulación del ADN, bueno, que está cuestionada a escala internacional por las organizaciones socioambientales, las comunidades campesinas, de pueblos originarios, etc. Así que, en realidad, lo que se discutió es una innovación, entre comillas, tendiente a reforzar el modelo actual, porque también en el evento, por supuesto, se discutió el modelo de campo sin personas, sin comunidades, de una producción que se controla por drones teledirigidos y que se programan para sembrar, para medir variables, y que utilizan, bueno, toda la combinación de semillas genéticamente modificadas, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos,
bueno, que tiene un impacto en la salud enorme. Es decir, un modelo que produce commodities, pero no produce comida, porque todo lo que se produce tiene como destino la exportación y no el abastecimiento del mercado interno y, bueno, las necesidades alimentarias de la población. Y lo que se conoció como muy importante para señalar es un programa cuyas siglas son AgTech, que es un programa de inversión en esta tecnología, manipulación genética, que la Fundación Gates, de Bill y Melinda, de su esposa, presentan al mundo como filantropía, es decir, como donaciones solidarias tendientes a, bueno, a resolver el problema del hambre en el mundo, y que en realidad lo hacen bajo ese formato y a través de la fundación, porque de esa forma tienen beneficios fiscales, es decir, tienen exenciones fiscales porque se supone que son donaciones solidarias, y en realidad son enormes ventanas de oportunidad para hacer negocios enormes también en este rubro. Entonces, cada vez más lejos de la soberanía alimentaria, cada vez más cerca del modelo agroindustrial, capitalista, extractivo, contaminante, dañino y de saqueo, bueno, fue un poco el eje temático de este evento, insisto, bajo patrocinio del Ministerio de Agricultura. Así que, como en su momento fue el programa estratégico agroalimentario que presentó Cristina en el 2012, cuando era presidenta, también como estratégico, y que supuso una expansión de la sojización en el territorio del país, que hoy llega a cerca del 70% del territorio cultivable, ahora se anticipa una dinámica que pueda hacer otra vez de Argentina bueno, un campo de experimentación para tecnologías aplicadas a la producción de commodities con daño para la salud de las personas, para, por supuesto, el medio ambiente, bueno, y que Argentina, a través de sus diversos gobiernos de derecho progresistas, termina siendo ofrecido como conejillo de indias para este tipo de experimentos con la finalidad de acumulación económica y no de resolver ningún problema del hambre ni en el mundo ni en ningún lado. Así que bueno, alertas con este tema y seguramente vamos a multiplicar las iniciativas para denunciarlo y para generar conciencia. En los últimos años vimos cómo avanzó el desmonte en todo nuestro territorio, lo denunciamos por supuesto, el avance de la soja. Este año ya se registran 3.500 focos de incendio en las zonas de las islas de Entre Ríos, del Delta del Paraná, en las zonas de islas de Santa Fe Capital o del norte de la provincia de Buenos Aires, que en su mayoría estos incendios están vinculados a la expansión ganadera en las zonas de los humedales que se realiza desde hace años. Quería consultarte particularmente qué incidencias va a tener si se avanza con este acuerdo con China para la producción masiva de cerdos en nuestro país. ¿Qué va a implicar? ¿Qué consecuencias va a traer? ¿Y cuáles son las propuestas desde la red ecosocialista y el MST? Claro. Bueno, sí, estuvimos investigando también un acuerdo que conocimos de manera un poco parcial todavía, fue a partir de una reunión que mantuvo el canciller Felipe Solá con el ministro de Relaciones Comerciales de China hace pocos días, y también por denuncias de periodistas especializados en el tema agroalimentario. Claro, en realidad, efectivamente, se trata de un acuerdo comercial con China para la instalación y la producción de carne porcina, de cerdos, en Argentina, pero lo interesante es que Felipe Solá, que tiene su historia, es un personaje con relaciones orgánicas con lo más concentrado del campo, con los pules. Hay que recordar que Felipe Solá, cuando era ministro en los 90, a finales de los 90, ministro menemista dualdista, fue como ministro de Agricultura el que autorizó la introducción en Argentina del primer evento transgénico, de la primera semilla transgénica en 1996, que pasó de manera inadvertida en ese momento y que
bueno, significó un punto de inflexión en el modelo de transgénico y agrotóxico en el campo del país. Desde esa fecha hasta hoy se multiplicó 1400% el uso de agrotóxicos, con consecuencias enormes, junto con la deforestación. Argentina está entre los 10 primeros países del mundo con más alta tasa de deforestación, que tiene como único objetivo, por supuesto, la expansión de la frontera sojera. Claro, ¿qué descubrimos? Que la Fundación Mediterránea, la de Cavallo, la que fundó el ex ministro, bueno, de todos los gobiernos, ¿no?, de la dictadura en adelante, Cavallo, organizaba un evento que tenía como eje el debate sobre el crecimiento, es decir, la consigna era cómo crecer, y que el expositor estrella iba a ser el canciller Felipe Solá. Así que bueno, decidimos montar una iniciativa de eco-scratch, le llamamos, pudimos intervenir en el foro, hasta que nos descubrieron, por supuesto, bueno, mostrando los perfiles de los usuarios y todo, bueno, carteles con diseños digitales de denuncia sobre este acuerdo. ¿Por qué lo denunciamos? Mirá, hace 2 años China descubrió que estaba afectada por un virus que se conoce como peste porcina africana, ¿no?, que digamos, afecta a los cerdos, y que se propaga de manera muy rápida, y que es un vector de contagio altísimo. Como no lo estaban pudiendo controlar desde hace 2 años, el año pasado el gobierno chino decidió, para frenar su propagación, bueno, una medida de sacrificar, hay cifras que son oscilantes entre los 180 y 250 millones de cerdos sacrificados el año pasado de la manera más cruel que te puedas imaginar, quemando vivos animales, enterrando vivos animales, bueno, con niveles de crueldad. Eso se explica por la lógica capitalista que excluye todo lo que no sea rentabilidad y bajar costos, incluso a la hora de sacrificar cerdos. Pero claro, la carne de cerdo barata es una necesidad para, digamos, la población obrera, sobre todo de ese país, que es la gran fábrica bueno, de mercancías baratas para el mundo. Y la base es poder asegurar comida barata para toda su clase obrera, para que sea barato reproducir, bueno, la fuerza laboral, y por lo tanto tener más rentabilidad. Y entonces, ¿qué decide hacer la burocracia capitalista china? Bueno, lo que técnicamente se llama externalizar los riesgos. Entonces promueve la instalación de factorías de producción de carne porcina en países periféricos. Y Argentina se ofreció como la primera, y entonces la propuesta es que en Argentina se puedan producir anualmente 9 millones de cerdos, que a valores actuales, comparados con lo que fue la producción de cerdos el año pasado en Argentina, significaría una multiplicación por 15 de la producción de carne porcina. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, es muy simple. Es un potencial de contagio exacerbado. La multiplicación de instalaciones, porque el formato es el feedlot, que es enormemente cruel, además, desde el punto de vista de los animales, supone además un incentivo para multiplicar la producción de soja, porque, digamos, la base alimentaria de la carne porcina, de los cerdos, es soja. Por lo tanto, más expansión de la frontera sojera. Bueno, todo en desmedro de la tan meneada soberanía alimentaria local, que finalmente no fue ni con Vicentín ni con nada, y que bueno, y que en definitiva refuerza una matriz de producción que tiene como único destino la exportación, que hace a Argentina una factoría de soja y de producción de carne porcina ahora, con consecuencias socioambientales, económicas de subordinación, y bueno, y desde el punto de vista de la biodiversidad tiene un impacto enorme, y de la salud de las personas. Por eso, nuestra visión es más bien opuesta, porque nosotros incluso aprovechamos
el debate de Vicentín para instalar nuestro punto de vista, que es que conflictos de esas características podían presuponer un eslabón para iniciar un proceso de transición en el campo hacia otro modelo de producción de comida suficiente, saludable y accesible desde el punto de vista de su valor. Y para eso hay que cambiar el modelo, hay que ir a un tipo de producción agroecológica, sin semillas modificadas genéticamente, sin agrotóxicos. Hay ya experiencias a gran escala, no a pequeña escala, sino a gran escala, de campos de 300, 400, 500 o 1000 hectáreas en la propia Argentina, bajo condiciones agroecológicas que tienen incluso rindes de producción por hectárea superior al modelo del agronegocio, pero por supuesto eso implica un debate vinculado al régimen de propiedad de la tierra, es decir, traducido, reforma agraria, implica discutir los términos de intercambio en el comercio internacional, y entonces recuperar para el Estado el comercio exterior, implica discutir el sistema financiero, que está muy vinculado a la exportación por los dólares que ingresan por esa vía, y entonces eso implica poner en debate la necesidad de estatizar el sistema bancario, el sistema financiero. Es decir, estamos ante un debate que requiere voluntad política porque, primero, las necesidades alimentarias están, la necesidad que tiene que ver con la protección del medio ambiente y de la salud de las personas debería ser una prioridad. No hay ningún obstáculo de tipo tecnológico para llevarlo adelante. Tiene rindes productivos superiores al agronegocio, y por lo tanto, la tecnología y la innovación que hoy se aplica con el propósito de valorizar capital, aplicada a un modelo que tenga como objetivo asegurar la soberanía alimentaria, asegurar comida suficiente, saludable y accesible, podría perfectamente llevarse adelante. Pero bueno, para eso hace falta voluntad política y bueno, decisión de confrontar con el capital concentrado, con las corporaciones, movilizar a la población, concientizar a la población, y bueno, y para eso se necesita, por supuesto, tener una visión política independiente de todos esos sectores sociales, que, nada tiene que ver con progresistas y derechistas, que en definitiva ambos hay un consenso que no se modifica, que es el modelo extractivo en Argentina. Así que bueno, esta es nuestra visión, vamos a multiplicar iniciativas y campañas en este sentido, así que bueno, muy agradecidos por tener este espacio y ojalá que nos podamos volver a encontrar para seguir discutiendo estos temas que de verdad son estratégicos. Gracias, Mariano, por toda la información y seguro nos vamos a encontrar activando contra estos proyectos ecocidas. Hasta luego, Cele, y bueno, a disposición siempre que nos convoquen. Bueno, y a quienes quieran profundizar sobre todos estos temas, les recomiendo que busquen en la web del MST los artículos de Mariano Rosa. La pandemia vino a mostrar a millones en todo el mundo las consecuencias de este modo de producción. Y además de repudiar, por supuesto, todos estos proyectos depredatorios, hay que proponer, discutir y cambiar la matriz productiva. Hablar de soberanía alimentaria significa producir comida suficiente, accesible, saludable para toda la población y que esas poblaciones tengan una participación activa en la toma de decisiones. Hablar de soberanía alimentaria significa repoblar el campo. En nuestro país, el 93% de la población está en zonas urbanas. Significa reforma agraria, la expropiación de Vicentín y de todas las agroexportadoras. Nosotros proponemos cambiar este modelo productivo, extractivista, saqueador. Y para eso hace falta dar vuelta a todo. Quédate ahí, no te muevas, porque ahora vamos a la recomendación que nos tiene Abril.
Hoy algo de cine latinoamericano. Les voy a hablar de una película mexicana, Ya no estoy aquí, del director Fernando Frías de la Parra. Se estrenó el año pasado y hace un par de meses está disponible en Netflix. Cuenta la historia de Ulises, un chico de 17 años que vive en Monterrey, México, una ciudad con alta población migrante sudamericana. Él y sus amigos son fanáticos de la cumbia rebajada, una cumbia colombiana pero más lenta. En la cultura de los cholombianos, ellos deciden formar un grupo, Los Tercos. Hacen presentaciones, se hacen su propia ropa. De verdad, prestale atención a las escenas de baile porque son fantásticas. En Monterrey se vive en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, una campaña iniciada por el presidente Calderón, que lo único que hizo fue profundizar la violencia, generando más crímenes entre los enfrentamientos entre los cárteles y las fuerzas del gobierno. Así es como Ulises queda pegado por un crimen cometido en el barrio y se tiene que ir del país, yéndose a Estados Unidos e instalándose en Queens, un barrio de Nueva York con alta población migrante. La peli tiene una belleza visual impactante y la música cumple un papel fundamental. Obvio. Lo más loco de esta película es que los protagonistas no son actores de verdad, sino jóvenes que viven o vivieron la realidad que esta película refleja, de discriminación, de violencia estatal y paraestatal y de crímenes. Es así como la película aborda la importancia de construir una identidad con otros en un contexto tan difícil como este. La verdad, está buenísima, véanla. Volvieron las pelis, esta vez latinoamericana, así que hacete un tiempito para poder verla. Y como siempre les digo, antes de terminar, un poquito de agenda y actividades que se viene una semanita con muchas cosas. El día sábado 1 es la Conferencia Latinoamericana y de Estados Unidos convocada por el FIT Unidad. Pero no empieza el sábado, sino que tiene mesas el día jueves y el día viernes, 3 mesas paneles distintas para poder debatir sobre esta situación tan convulsionada que se vive en el mundo y también en América Latina y Estados Unidos. Y nos tiene que servir a las y los revolucionarios para seguir socializando y seguir organizándonos para plantear la salida a este sistema completamente desigual. Bueno, espero que los temas que tratamos hoy, los que venimos tratando, sirvan y, como siempre digo, para la organización y también para seguir planeando cómo dar vuelta todo este sistema que está mal. Nos vemos la próxima.